El omeprazol es el medicamento más vendido a nivel mundial. Imagínense que el 13% de la población mundial consume omeprazol. A ver, estos son números prepandémicos, es decir, antes de la pandemia. Habría que ver si después de todo lo que pasamos, los psicofármacos, es decir, los antidepresivos y los ansiolíticos, no han superado este porcentaje. Más allá de eso, muchas veces vamos al médico o a la médica por, qué sé yo, hipertensión, diabetes, problemas de tiroides, colesterol, y nos dan 3 o 4 medicamentos, pero además nos dicen, bueno, y además todos los días, por la mañana en ayunas, vas a tomar el omeprazol, que es un protector gástrico para controlar un poco los efectos adversos de los otros medicamentos, porque total, y esta es la frase que yo no me gusta mucho, dice, porque total mal no te va a hacer. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo y de eso les voy a hablar hoy. Hoy les voy a explicar cuáles son los efectos colaterales que podemos tener a causa del consumo crónico del omeprazol o de su familia, no solamente a nivel sistémico, sino también y sobre todo a nivel articular. Que lo disfruten, comenzamos. El estómago es una pieza clave en la digestión de los alimentos, es decir, nosotros comemos por la boca, empezamos a masticar con la saliva, a degradar un poco los alimentos, esto pasa al esófago y de ahí al estómago. Y la particularidad que tiene el estómago es que tiene un medio ambiente muy ácido, es decir, tiene un pH de 2. Y esto tiene varias funciones, entre las cuales está poder seguir degradando de manera un poco más específica el alimento, pero también mata entre el 90 y el 99% de las bacterias que comemos. Entonces, si no tenemos una buena función del estómago, van a pasar mal los alimentos y con bacterias, generando un trastorno intestinal, lo que se llama una endotoxemia, ¿no? Una inflamación crónica de bajo grado, vamos a estar llenos de toxinas y no vamos a poder absorber bien los nutrientes. Pero además no se van a absorber bien, por ejemplo, el hierro, con la importancia que tiene, la vitamina B12. Por otro lado, vamos a tener bajo la absorción del magnesio. Además que el magnesio es el vehículo de la vitamina D. La vitamina D es una pseudohormona, es importantísima. Bueno, el magnesio le hace de vehículo, por lo cual no vamos a tener tampoco una buena calidad de vitamina D en todo el organismo. Pero sobre todo, y de esto les quiero hablar hoy, vamos a tener una baja absorción del calcio. Y no solo eso. Es decir, si nosotros tenemos una baja absorción del calcio, el calcio es lo que sería la materia prima de los huesos. Más allá del colágeno, los huesos están compuestos de calcio. Si no tenemos una buena absorción de calcio, vamos a tener una desmineralización de los huesos. ¿Y qué es eso, no? Una palabra media rara. Tiene que ver con la osteopenia, la osteoporosis o la artrosis. Y muchas veces, sobre todo en las mujeres, a partir de los 50, 45, 50 años, empiezan a hacerse lo que se llama la densitometría ósea y les empieza a dar que tienen osteopenia o incluso osteoporosis, y como consecuencia artrosis, que es el desgaste de las articulaciones. Entonces uno dice, ¿pero por qué tan joven y ya tengo una desmineralización de los huesos? Bueno, tiene que ver con que el estómago no está permitiendo la absorción del calcio. Pero esto no es todo. Y acá es donde hay un gran problema que nadie conoce y que tiene que ver con que el cuerpo va a salir a tamponar, va a salir a compensar esa falla en la acidez del estómago, degradando material. ¿Y qué material piensan que va a degradar para mejorar esa falla en la acidez del estómago? Degradando hueso. Así como lo escuchan. Entonces, entre que tenemos baja la absorción del calcio y que estamos utilizando la desmineralización de los huesos, la degradación del hueso, para compensar esta falla en la acidez del estómago, vamos a andar mal. Vamos a tener sobre todo problemas en las grandes articulaciones que cargan el peso del cuerpo, que en algunos casos es mucho, como puede ser las rodillas, las caderas, que es tan común, o la columna. Imagínense que la densitometría se hace en base a las caderas y la columna. Entonces ahí es donde empezamos a ver el primer fallo, donde empezamos a decir, pará, ¿por qué tengo esto? Y el problema que tiene el omeprazol, porque yo no estoy diciendo de que no sea un medicamento útil. Si nosotros estamos tomando algún antiinflamatorio o tenemos que tomar algún medicamento que es muy abrasivo para el estómago, es importante tomar un inhibidor de la bomba de protones, así se llama, para poder controlar un poco, porque si no podemos generar una gastritis o incluso una úlcera. Yo no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que sea un uso consciente, que no se haga un uso
prolongado y crónico como si nada, porque sí tiene consecuencias a largo plazo. Entonces acá es donde se me vienen todos encima y me dicen, pero pará, Javier, ¿y qué hago con mi acidez? ¿Qué hago con mi gastritis? ¿Qué hago con mi reflujo gastroesofágico? ¿Qué hago con mi hernia de hiato? ¿Qué hago con todos los medicamentos que tengo que tomar para mi problema metabólico? Entonces ahí yo voy a hacerte otra pregunta y voy de atrás para adelante, sin acusar a nadie, para que después no me reten los chicos de la agencia, pero ¿qué hiciste vos para llegar a eso? Es decir, ¿qué hiciste vos para llegar a una diabetes o prediabetes o una resistencia a la insulina, a un sobrepeso, a problemas cardíacos, que los problemas cardíacos pueden estar dados también por el colesterol, la vida sedentaria, el estrés? Muchas veces el estrés es como que lo vemos como algo, tengo estrés porque me pasó. No, nosotros también podemos elegir corrernos un poco de las situaciones estresantes y el estrés influye directamente en el estómago. Entonces tenemos que tener en cuenta que nuestra calidad de vida va a determinar nuestra calidad y la funcionalidad del estómago. Tenemos que empezar a cuidarnos y no es tan difícil como piensan. Tenemos que empezar a comer mejor, a espaciar comidas, a hacer un poquito de deporte, sobre todo al aire libre, bajar un poco la carga de ansiedad. Ahora, ¿qué pasa de nuevo con todas las personas que me dicen, estoy tomando esto porque tengo mucha acidez, porque tengo este reflujo, porque a la noche no puedo dormir, porque se me quema la garganta? Y acá hay un error de concepto, porque muchas veces tomamos estos inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol y toda su familia, para bajar la acidez del estómago. La acidez, esta sensación de quemazón que tenemos en la garganta en la noche, no tiene que ver con un exceso de acidez del estómago. Es todo lo contrario, es una hipocloridria. ¿Pero por qué? Miren, es así. El esófago y el estómago funcionan a través de una válvula que se llama cardias, que a su vez funciona por una diferencia de pH. Es decir, el pH del esófago es aproximadamente de 4 y el del estómago es aproximadamente, idealmente, de 2. Si nosotros aumentamos el pH del estómago, se va a empezar a igualar al del esófago y el cardias va a empezar a funcionar mal. Entonces nosotros nos acostamos a la noche, empiezan a pasar los gases del ácido clorhídrico y lo sentimos como acidez, pero no es acidez, es todo lo contrario. Entonces seguimos tomando el omeprazol, pero lo que estamos haciendo es inhibir por completo la función gástrica y esto va a tener consecuencias a largo plazo. Tenemos que empezar dentro de lo posible, si queremos empezar a mejorar eso, sobre todo a comer de noche más liviano o directamente no comer de noche, empezar a espaciar las comidas. Esto nos va a ayudar y el omeprazol, háblenlo siempre con su médico o médica de cabecera, por favor se los pido, pero a ver si podemos empezar a espaciar el consumo del omeprazol. En vez de tomarlo todos los días, tomarlo día por medio. De nuevo, siempre bajo control médico. Y por último, pero por eso no menos importante ni mucho menos, la mucosa del estómago es dependiente del ácido clorhídrico. ¿Qué quiero decir? Si nosotros inhibimos la bomba de protones, vamos a tener menos ácido clorhídrico, es decir, vamos a aumentar el pH. Y el estómago está recubierto por una capa mucosa que es muy resistente al ácido clorhídrico, pero que a su vez el ácido clorhídrico, el propio ácido clorhídrico, es el estimulante para la regeneración de esa mucosa. Por lo cual, si no tenemos buena cantidad de ácido clorhídrico, se pierde la mucosa y el poco ácido que hay, o los mismos alimentos, empiezan a lastimar las paredes del estómago. Si nosotros no tenemos una buena función gástrica, no vamos a tener esta función digestiva, como por ejemplo la histamina. Nosotros generamos el ácido clorhídrico a partir de la histamina. ¿Les suena los antihistamínicos? Lo que sería los inhibidores para no tener alergia. Bueno, la histamina, cuando detecta que no hay buena cantidad de ácido clorhídrico, aumenta. Entonces, al aumentar la histamina, pero estar inhibido la bomba de protones por el omeprazol, va a seguir subiendo. Y va a seguir subiendo la histamina hasta generarnos muchas alergias. Entonces, terminamos de comer y ¿qué nos pasa? Se nos tapa la nariz o se nos enrojece, rosácea, ¿vieron? Cuando se nos enrojece acá arriba, o nos pica el cuerpo, o sentimos que tenemos tos, o que estamos como muy hinchados o hinchadas. Todo esto es un efecto alérgico por el exceso de histaminas
que no logra generar ácido clorhídrico. ¿Se van dando cuenta cómo una cosa lleva a la otra? El tema es realmente muy amplio y prometo seguir generando información al respecto porque si no, las dudas hacen que la gente se quede sin una respuesta con respecto a su sintomatología, pero con mucho miedo a tomar los medicamentos y no es la idea. Siempre bajo control médico y en la próxima les sigo hablando del tema. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima. Chau.